Listo. Ya. Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a dar el repaso. Vamos a revisar todos los temas y más tarde o mañana les voy a compartir un Forms con un examen tipo para que ustedes puedan ir practicando y lo pueden resolver las veces que quieran porque no es como el pre y el post test. Ya. Ya, entonces, vamos a comenzar hablando de signos vitales. En signos vitales, el primer signo vital que hemos visto es la temperatura. Entonces, aquí lo que sí es muy importante porque siempre lo preguntan es el ciclo, el ciclo del ritmo circadiano. Hay que recordar que el ritmo circadiano, pues, es el cambio que vas a ir teniendo en tus signos vitales mientras va pasando el día, ¿no? Mientras va pasando el día, dependiendo de qué es lo que hace esa persona, dependiendo de cuál es la actividad que tenga esta persona, entonces su ritmo circadiano va a ir cambiando. Esta temperatura va a presentar un ritmo circadiano mínimo a las 5 o 6 de la mañana más o menos. Y este valor mínimo va a ser de 37.2 aproximadamente. Y el máximo va a ser de 4 a 7 pm con una temperatura de más o menos 37.7. Si se dan cuenta, ¿cuánto ha variado? 0.5. Es decir, que la variación durante el ritmo circadiano va a ser baja. Sí va a haber una variación, pero va a ser baja. Ahora, los ancianitos, o sea, mientras más vas avanzando en edad, controlas menos tu ritmo circadiano, ¿no? Entonces, de repente esta temperatura se puede ver afectada. Pero esto sería en un paciente normal. Como no vemos patologías, nada de eso, entonces nos vamos a guiar como si fuera un paciente adulto normal, sin problema. ¿Cuándo consideramos que un paciente tiene fiebre? Cuando su temperatura está por encima de lo normal, ¿no? Una fiebre ya es una temperatura más alta. Y esa temperatura obviamente va a tener que ser mayor a la del ciclo circadiano. Ya, chicos, entonces el doctor, porque acabo de ver una pregunta que decía, la fiebre con respecto al ritmo circadiano es 2 puntos. La temperatura menor a la de este ciclo, la temperatura mayor, la temperatura intermedia, entonces ustedes ¿cuál van a marcar? La temperatura mayor. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó claro lo del ciclo circadiano? En el caso de Sí, todo personas claro. mayores, el ciclo circadiano dijo que no se alteraría o cómo era, porque no escuché muy bien, disculpe. Ah, sí, o sea, si te ponen esa pregunta de los ancianos, te van a decir, un paciente adulto mayor, se ve, no sé, se ve afectado su ciclo circadiano, determine por qué, y tú tienes que marcar por la edad, una cosa así. O pues, te pueden decir, mm, ¿es normal que se altere? Sí, en los adultos mayores, o sea, en las personas mayores de 65, que ya son viejitas, sí se va a ver un poco alterado. Pero no tanto también, o sea, el ciclo circadiano va a ser de 0 punto algo. Gracias. Ya, pues vamos a continuar. Los valores de la temperatura. En la primera clase les había dado unos valores que me quedé en que el doctor había dicho esos valores, pero después una de sus compañeras me envió su PPT y la fiebre va a tener estos valores, entonces guíense de este PPT. La febrícula, estos valores, ¿y cuál más había cambiado? Eso nada más, la fiebre y la febrícula. Entonces la fiebre la vamos a colocar ya, a la fiebre vamos a ver que tenemos a la temperatura oral y a la temperatura central. ¿Cuál habíamos dicho que es la más
No específica, sino la que se acerca a la del hipotálamo, la central, ¿no? ¿Y cuál? Ya, aquí una pregunta, chicos. ¿Cuál es o dónde tomaría yo esta temperatura central? ¿Se acuerdan? En el centro termorregulador del cuerpo, o sea, el hipotálamo. Ya, pero si yo quiero tomarla con un termómetro, ¿dónde podría tomarla? Temperatura ¿Qué está? rectal. ¿En el oído? Temperatura rectal. La rectal. Ya, la rectal. Y bueno, tenemos la otra que es la temperatura oral, ¿no? Entonces, si tú le tomas a tu paciente, lo normal es que tu paciente tenga de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Si ya subió, está entre mayor a 37.7, entonces se considera febrícula. ¿Qué febrícula? Ya les había explicado que no se utiliza mucho en el hospital porque, como se dan cuenta, es 0.0, es 0.2. Entonces, no se utiliza tanto. Lo que sí se va a utilizar es fiebre, pues, ¿no? La fiebre ya es más elevada. En la oral vamos a ver que tiene es mayor a 37.7 y en la central ya subió a 38.3 grados centígrados. Ahora, la fiebre les había dicho que se causa por un agente patógeno, ¿no? Por ejemplo, viene una bacteria, entonces me da una infección y mi hipotálamo se altera, entonces el punto, ¿no? Mi hipotálamo sabe que el punto máximo al que debe llegar es 37.5 grados. Y de pronto llegaron señales de que por aquí hay infección, entonces lo que hace tu hipotálamo es desconfigurarse. Se desconfigura y pasa de que su temperatura normal sea 37.5, pasa a que su temperatura normal sea 39, por ejemplo. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Te empieza a dar escalofríos. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que los escalofríos hacen ganes calor o tratar de ahorrar calor. Entonces, tu temperatura empieza a aumentar gracias a los escalofríos. Entonces, tu temperatura aumenta y llega hasta lo que tu hipotálamo, que está enfermito, considera que está bien. Entonces, llega hasta 39 grados. Y tu hipotálamo dice, ya estoy tranquilo porque ya he llegado a mi temperatura normal. De pronto, viene por acá el doctor, la enfermera y te da una pastilla. Te da una pastilla y tu hipotálamo dice, ay, no puede ser. Me voy a volver a configurar. Se vuelve a configurar y vuelve a ser 37.7 grados centígrados. Y dice, ay, mira, mi temperatura, el cuerpo está altísimo. Tengo que bajarla. Y empiezas a tener una crisis de calor y empiezas a empezar a sudar. Entonces empiezas a sudar, pierdes calor y tu cuerpo vuelve a estar en 37.7 grados centígrados. Más o menos es así como funciona la fiebre, ¿ya? Eso es en cuanto a la fiebre. Ahora, ¿qué pasa con la hipotermia? Perdón, con la hipertermia. La hipertermia tiene que ver con factores externos. Con factores externos, es decir, el lugar donde te encuentras. O sea que si no he escuchado que hay personas que se mueren por golpe de calor, ya esas personas que se mueren por golpe de calor se han muerto por hipertermia, por factores externos. Ya, ahora la hipotermia, si la hipertermia es más, la hipotermia, hipo menos. Entonces la hipotermia obviamente va a ser menor a lo normal. Y entonces vamos a considerar una hipotermia cuando sea menor a 35 grados centígrados. Pero hay tres tipos. Tenemos la hipotermia leve, hipotermia moderada y la hipotermia grave. La hipotermia leve va a ser de 33 a 35, la moderada de 30 a 33 y la grave menor a 30 grados centígrados. Lo que les van a preguntar seguramente va a ser la fiebre, los valores normales. La fiebre y valores normales.
Igual las tablas de signos vitales tienen que aprendérselas porque no solo es para el examen, sino que siempre les va a servir. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Sí, todo claro. Sí. Ya. Ahora, lo que también va a ser importante van a ser los tipos de termómetros. Tenemos 4 tipos de termómetros principales. Vamos a tener al que es de vidrio, que es el más usado. El de vidrio, que es el más usado. El de vidrio, que es el más usado. Y el de vidrio, pues, contiene mercurio, ¿no? Ya sabemos que el mercurio es tóxico y, por lo tanto, recuerden que nunca le vamos a tomar la temperatura oral con este tipo de termómetros a un bebé o niño pequeño, ¿no? Porque ya les había explicado que los bebés, los niños tienden a morder las cosas, entonces si empiezan a morder, lo van a romper y luego se va a caer el mercurio en la boca y obviamente les va a causar pues una intoxicación tremenda, ¿no? ¿Es importante que se aprendan el tiempo que se utiliza el termómetro? Sí. Yo he visto unas preguntas, así que sí es importante que se la aprendan. Acuérdense que el de vidrio o el de mercurio se utiliza de 3 a 5 minutos. Y tenemos a dos subtipos, ¿no? Tenemos al oral, o que también se usa en el oído, y tenemos al, no, perdón, en el oído, no, la axila. Perdón, lapsus, en la axila. Y tenemos el rectal. Listo. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos? ¿Se acuerdan? ¿Qué parte del termómetro era la diferencia? ¿La punta? Ujú. O bulbo, ¿no? Bulbo. ¿Cómo era en el rectal? Más Más esférico. Ujú. Más corta y redondeada. Y aquí obviamente más larga y delgada. Listo. Ahora, el digital. El digital es el que conocemos, ya hemos visto en pandemia un montón. Y cuando son correctamente equilibrados, son buenos. O sea, te dan un buen, tu temperatura real. Lo que pasa es que si se chocan o si están en contacto, por ejemplo, con una superficie de aluminio, se van a malograr. Entonces ya no te van a dar la temperatura que tú quieres, por lo tanto, no debería usarse tanto. ¿Cuánto tiempo se usa? 1 minuto. En realidad menos de 1 minuto, ¿no? Pero vamos a decirle que es 1 minuto. Ahora, el digital de oído lo mismo, ¿no? Como es digital, igual, si está calibrado, entonces va a funcionar de forma muy precisa, sobre todo porque es en el oído y en el oído también se toma temperaturas bastante precisas, pero nuevamente si es que se golpea o se choca un poco, va a malograrse, entonces seguimos, o bueno, vamos a seguir teniendo en cuenta que el de vidrio va a ser el más recomendado. Y el de tira plástica, esto sí, no, nunca los usen. Si en su examen les ponen, ¿qué le recomendaría a la paciente usar en caso de que, o bueno, a la madre de un bebé para saber si tiene fiebre y les ponen tira plástica? Nunca marquen esa. ¿Por qué? Porque las de tira plástica son muy poco confiables, aunque, o sea, no es que no es que no estén calibrados ni nada. Simplemente estas no son confiables y no se debe utilizar. Entonces, si les ponen los más confiables, siempre el de vidrio o el digital de oído. ¿Ya, chicos?
Vamos a continuar. Eso es lo que más viene. Dime, Luz y Emily. Si en la pregunta nos ponen entre el termómetro de mercurio y el digital de oído, se tendría que marcar el de vidrio, ¿verdad? Sí, marca el de vidrio. Pero no creo que les pongan. Ok. Siempre ponen diferentes. Ok, gracias. Ahora vamos a ver la frecuencia respiratoria. OFR, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que mide la frecuencia respiratoria? ¿Cuántas veces respiras? O sea, tanto inhalación como expiración en el tiempo de 1 minuto. 1 minuto. Esto fijo les preguntan. Siempre preguntan esto, este cuadro. ¿Cuánto nitrógeno hay en el aire inspirado? 78%. Y en el aire expirado, 78%. ¿Hay variación? No hay variación. El oxígeno, aire inspirado, 21. Aire expirado, 16. ¿Hay variación? Sí. ¿De cuánto? De 5%. Dióxido de carbono, 0.04% en el inspirado, 4% en el expirado. ¿Hay variación? Sí. ¿De cuánto? De que se multiplicó por 100. Ya. Ahora, ¿qué preguntas les pueden hacer aquí? ¿Cuáles son los principales gases que componen al aire inspirado? Ya saben, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. O NOT. O DON también. ¿Cuál no participa o qué gas no participa en el intercambio gaseoso? Si este varía y este varía, ¿cuál es el que no participa? El nitrógeno. Entonces, el nitrógeno no participa en el intercambio gaseoso. Y también les pueden preguntar cuál es el aire inspirado y el aire expirado en porcentajes, ¿no? ¿Y cuánto varía? 5%. Eso es lo que les pueden, esas son las preguntas que les pueden hacer en esta parte. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. También tienen que aprenderse, obviamente, los valores, ¿no? Los valores de la frecuencia respiratoria, que eso es más fácil que la temperatura porque solo hay este rango, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Ahora, habíamos hablado que la respiración va a ir disminuyendo, o la frecuencia respiratoria va a ir disminuyendo, mientras vaya aumentando nuestra edad. ¿Se acuerdan cuántas respiraciones tiene un bebé? O sea, ¿cuál es su frecuencia respiratoria de un bebé? ¿Se acuerdan? 40 a 60. 40 respiraciones por minuto. Esa es la de un bebé. Entonces, mientras va avanzando, esa respiración va cayendo. Tanto que en los abuelitos, esta respiración va a ser de 12. O sea, ellos van a llegar a lo mínimo. Mientras que los bebés, pues, llegan, tienen una frecuencia respiratoria mayor.
Aquí nos vamos a guiar de un adulto normal, ¿no? Un adulto normal. Este adulto normal entonces va a tener de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Qué más podemos decir? Vamos a tener valores por encima de lo normal y valores por debajo de lo normal. Por encima va a ser una taquipnea y por debajo va a ser una bradipnea. Si es por encima, obviamente vamos a tener más de 20 respiraciones por minuto, y si es por debajo, menos de 12 respiraciones por minuto. En la bradipnea, fácil, menos de 12 respiraciones por minuto y ya lo tienes. En la taquipnea es importante que se aprendan sí o sí esto. Esto. Ay, no puedo respirar. La respiración superficial y la polipnea. Si es una respiración superficial, eso quiere decir que la amplitud, ¿qué es la amplitud? Es la distancia que hay entre pico y pico, ¿no? Entonces, esta amplitud se va a ver disminuida. Va a ser más cortita. O sea, lo normal es que sea así. Aquí tienes tu amplitud. Acá se acortó. Entonces, si esta amplitud se acorta y está acompañado de una taquipnea, entonces, ¿qué va a hacer? Una respiración superficial. Pero aquí abajo, esta amplitud aumentó y está lejana. O sea que el paciente, por respiración, o sea, a pesar de que sea rápida, porque tiene una taquipnea, va a tener un aumento de amplitud. Y cuando te hablen de aumento de amplitud, tú vas a pensar ¿en qué? En una polipnea. O también le llaman patrón polipneico. ¿Ya? Patrón polipneico. Listo. Eso creo que sería... Ay. Ya. Eso sería todo con respecto a frecuencia respiratoria. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entonces vamos a continuar con el último de signos vitales 1, que sería la pulsoximetría, ¿no? La pulsoximetría, ¿qué mide? Mide el oxígeno que se está transportando en la sangre. Lo mide de forma no invasiva, simplemente con un pulsoxímetro, que es bastante sencillo de utilizar. ¿Cuándo se empezó a conocer más al pulsoxímetro? En pandemia. ¿Por qué? Porque ya les había hablado que pues obviamente va a haber existe un intercambio gaseoso en nuestro cuerpo. Esto se va a dar en los alvéolos a través de la membrana alveolo-capilar. Y cuando falla hay una falla en los alvéolos o a nivel de la membrana alveolo-capilar, entonces no se va a dar el intercambio gaseoso. Si no se da el intercambio gaseoso, obviamente el oxígeno va a empezar a disminuir en la sangre y el dióxido de carbono va a empezar a aumentar. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve la pulsoximetría. ¿Cuál es el objetivo de la pulsoximetría? Minimizar episodios de hipoxemia. La hipoxemia es el bajo nivel de oxígeno en nuestra sangre. ¿Qué es importante de la pulsoximetría aprenderse? ¿Cuáles son los valores normales? 96 a 100%. Y en pandemia se empezó a aceptar que lo normal sea de 94%. Y lo que también sí o sí se tienen que aprender es esto. ¿Cuáles son los factores que te llevarían a tener una óptima medida o te impedirían tener una óptima medida? Si te dice, mi paciente viene con las uñas pintadas y le podré hacer de forma adecuada
la toma, o le puedo poner el pulso oxímetro y me va a salir bien. No, no te va a salir bien. Tu paciente tiene que estar sin esmalte, que no haya interferencia eléctrica ni lumínica, sin pobre perfusión y no estar cambiando a cada rato el sensor, porque esto es digital. Y si es digital, entonces lo digital con ciertos roces o choques se puede afectar y se puede dañar y ya no te va a dar el valor que quiere, pues, ¿no? Te va a dar 80 ya. Entonces, tu paciente se va a ver afectado. Entonces, yo creo que lo que más viene, porque lo vi una vez, es que no tenga esmalte. Eso nada más. Que no tenga esmalte y que no se cambie el lugar del sensor. Eso es lo que más pregunta el doctor. ¿Cuál es el siguiente? Ya nos quedan solo dos, pulso y presión arterial. Pulso y presión arterial tienen que ver con el sistema cardiovascular, ¿no? Ya sabemos que lo central es el corazón y luego vamos a tener a las arterias, que las arterias son vasos que no necesariamente llevan sangre oxigenada, sino que los vamos a definir como vasos que salen directamente del corazón, ¿no? Porque ya les había mencionado que tenemos una arteria que es la pulmonar que no lleva sangre oxigenada. Entonces lo vamos a definir por si les preguntan, pero no creo. Arterias, vasos que salen directamente corazón. Ya. Principal, les van a preguntar zonas donde se toma el pulso. Apréndanse que temporal superficial va a ser acá, por el lado más o menos del ojo. La carótida, todas tienen su, o sea, la arteria literalmente es el nombre del pulso, pues, ¿no? O sea, la carótida, que está más o menos por el cuello, es de la arteria carótida, obviamente. La subclavia, por encima de la clavícula. La axilar, luego la braquial, que la braquial es importantísima para tomar la presión arterial también. La femoral, en la pierna. La radial, por el pulgar. La cubital, por el meñique. Luego tenemos a la poplitea, que está detrás de la rodilla. La pedia en el pie y la tibial posterior más o menos a nivel del tobillo. ¿Cuál fijo les preguntan? A ver. Axilar. No, axilar no. Carótida. Braquial. Braquial. Acuérdense, presión arterial. Radial, la más importante. Y femoral. Esas tres. Cuatro. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores normales del pulso? O bueno, esta es frecuencia cardíaca. Habíamos dicho que la frecuencia cardíaca va a ser una parte del pulso, ¿no? El pulso es un signo vital que va a incluir amplitud, ritmo, frecuencia. Entonces, ahí donde está esta parte de frecuencia, vamos a encontrar a la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca va a ser una parte del pulso. Parte o característica. Como es un signo vital y es de frecuencia, es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. En un minuto. Lo normal va a ser de 60 a 100. Por encima se le va a llamar taquicardia, por debajo bradicardia. Si es taquicardia, va a ser más de 100 latidos por minuto o de pulsaciones por minuto. Les puede venir pulsaciones por minuto
o latidos por minuto. Son iguales. Y por debajo de 60 se considera una bradicardia. Ahora, como les decía, este pulso va a tener diferentes características y también es importante que se aprendan. Sobre todo, bueno, la frecuencia ya se la saben, el ritmo y la amplitud. La frecuencia ya habíamos hablado de que es la cantidad de veces que va a latir tu corazón en un minuto. El ritmo va a ser el patrón de estos latidos. Y esto va a ser el espacio que existe entre cada latido. O sea, miren, vamos a tener dos tipos de ritmo, el regular y el irregular. El regular, cuando, a pesar de que sea una taquicardia o una bradicardia, puede que tenga un ritmo regular, es decir, que la distancia esté igual entre cada uno. Pero, ¿qué pasa si, miren, acá hay un espacio, aquí este espacio se duplicó, aquí se triplicó y después volvió a ser el mismo? Entonces no está siendo regular, está siendo irregular. Ya, ahí tenemos esos dos tipos de ritmos. Luego, en cuanto a amplitud, este va a ser la cantidad de sangre que se impulsa contra la pared de la arteria y esta, pues, en términos más sencillos, va a ser esto, ¿no? Si no se siente el pulso, lo llamamos un pulso imperceptible. Este también es importante. Y la elasticidad tiene que ver con las arterias, no tiene que ver. La elasticidad tiene que ver con las arterias y la comprensión de la pared arterial, ¿no? Esta puede ser ligera o puede ser grande. Pero las más importantes, ya les comentaba, que se aprendan la amplitud y el ritmo. Dos tipos de ritmo. Y en la amplitud, que pues es el volumen de sangre que se impulsa y que si no se escucha o no se, bueno, no se escucha, no se siente los latidos del corazón, se considera una amplitud imperceptible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O continuamos? Si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Y el último signo vital va a ser la presión arterial. La presión arterial, habíamos hablado de presión, que en física es la fuerza que ejerce algo sobre alguna otra superficie, ¿no? Si es presión arterial y estamos hablando sobre el sistema cardiovascular, va a ser la presión que ejerza la sangre sobre las arterias. Esta presión arterial va a estar determinada por una fórmula que es la de presión arterial. La de presión arterial es igual a el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Ahora, Thais, ¿qué es el gasto cardíaco? Bueno, acá tenemos otra fórmula que traemos por acá. El gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia cardíaca que ya habíamos hablado, que es la cantidad de veces que late tu corazón, multiplicado por el volumen de eyección sistólica. El volumen de eyección sistólica va a ser la cantidad de sangre que va a salir desde tu corazón hacia tu cuerpo por cada sístole. Thais, ¿me van a dar datos para que yo lo multiplique o cómo yo me doy cuenta de su volumen de eyección sistólica? No te van a dar datos. Te van a preguntar literalmente qué es. La presión arterial se define por la fórmula y te van a decir gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, o fácil te ponen frecuencia cardíaca por volumen de eyección sistólica por resistencia vascular sistémica. Eso te van a preguntar. No valores, no lo vas a tener que multiplicar, solo esto.
¿Ya? Y la resistencia vascular sistémica va a ser la resistencia de tus vasos hacia esa presión. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la fórmula que se utiliza para la presión arterial. ¿Qué más tengo que saber, Thais? Tienes que saber que hay dos tipos de flujos. Estos tipos de flujos van a ser el laminar y el turbulento. El flujo laminar va a ser el más óptimo, el que deberías tener en todo tu cuerpo. En el laminar ves que todo pasa en orden. Sabemos que en nuestra sangre vamos a encontrar glóbulos rojos y plaquetas, glóbulos blancos, etc. Todo esto va a ir ordenadito. Aquí tengo mis glóbulos rojos, por acá tengo mis plaquetas, por aquí tengo mis diferentes tipos de glóbulos blancos, etc. Todos pasan en orden, nadie se choca con nadie, todos están normal. Esto te va a decir que tú estás bien. ¿Qué pasa en el flujo turbulento? En el flujo turbulento todo se va a mezclar. Entonces por aquí tienes a tus glóbulos rojos, uno está por acá, otro está por acá, otro está por acá. Tienes a tus plaquetas por acá, por acá, por acá. Todo está desordenado. Y Thais, ¿eso qué tiene que ver? O sea, al final la sangre sigue pasando. Sí. El problema es que el flujo turbulento te va a llevar a, como consecuencia, puedas tener obstrucción de vasos, coágulos o trombos. Entonces, va a tener consecuencias tener flujo turbulento. Entonces, si te ponen, probablemente te pongan, diga lo cierto o marque lo correcto, ¿no? Flujo turbulento es desordenado, es sí, te van a poner desordenado o una palabra similar. Y en el laminar, ordenado, lineal. Entonces, eso es lo que tú tienes que marcar. Eso, o también te pueden preguntar, ¿qué consecuencia traería que el paciente tenga un flujo turbulento? Entonces, tú vas a marcar trombos, coágulos, obstrucción de vasos, etc. Eso es lo que te pueden preguntar en cuanto a flujo, a tipos de flujo. Ahora, en la presión arterial sabemos que vamos a necesitar de dos cosas. De tu tensiómetro y de tu estetoscopio. Entonces, en cuanto al estetoscopio, no te van a preguntar las partes precisas, eso era para práctica. Entonces, al estetoscopio lo dejas a un lado. El tensiómetro es el importante. El tensiómetro va a tener un manguito. ¿Cuál es el manguito? Es eso que va a cubrir el brazo del paciente. Esto que va a cubrir el brazo del paciente va a ser muy importante porque si no es el manguito adecuado, te va a traer problemas. ¿Qué problemas? Tú puedes, uno, sobreestimar la presión o subestimar la presión arterial. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo tú puedes? Esto sí te van a preguntar. Sobreestimar y subestimar. ¿Cuándo o en qué ocasiones tú vas a sobreestimar? Cuando esté más apretado o esté más flojo. O sea, el manguito sea más grande o sea más pequeño. ¿Ustedes qué piensan? Más angosto. No sea pequeño. Más pequeño, muy bien. ¿Por qué? Porque lo está apretando de más, está ajustando de más a la arteria. Entonces la presión que se va a ejercer obviamente va a aumentar. Entonces, si a una persona, no sé, con sobrepeso, le colocas un manguito infantil, obviamente pues te va a salir que tiene hipertensión, ¿no? Y cuando se va a subestimar, cuando sea más grande. Entonces, por eso necesitamos a este cuadro que nos va a decir la circunferencia del brazo, la anchura del manguito y la longitud del manguito.
para cada caso, ¿no? Para un bebé, para un paciente pediátrico, es decir, un niño, un adulto, un paciente con brazo grueso o, si no, también en el muslo. Sobre todo, apréndanse en el adulto y en el brazo grueso, porque eso es lo que más pregunto. Si pueden, ya lo demás también. ¿Ya? ¿Todo claro, chicos? ¿Ha quedado alguna duda? ¿O podemos continuar? Una consulta del adulto y de quién más. Del paciente con brazo grueso. Listo, gracias. Entonces, vamos a continuar. Ya. Habíamos visto entonces que en la presión arterial no vas a tener solo uno, ¿no? En los demás sí tienes un solo valor. Pero en la presión arterial ya sabemos que, por ejemplo, decimos, ¿cuánto tiene tu paciente? 120/60. Ah, ya, está normal. Sí, mi paciente está bien. Ya. Entonces vamos a tener dos valores. Vamos a tener este mayor y este menor. El mayor, ¿a qué corresponde? ¿A la sistólica o a la diastólica? Sistólica. Sistólica. Muy bien. Y esto obviamente a la diastólica. A ver, cuando tú tomas la presión y tu corazón obviamente está latiendo, cuando hay sístole, tu corazón se comprime, ¿no? Entonces, como se presiona, va a haber más presión. Por eso es que es el número mayor. Cuando tú estás tomando la presión, ya pusiste tu manguito, pusiste tu estetoscopio y vas a empezar a insuflar. Insuflas y de pronto vas a empezar a soltar aire. Empiezas a soltar aire y vas a empezar a escuchar unos ruidos. Empieza acá. Empiezas a escuchar unos ruidos. Cuando empieces a escuchar el ruido, esa donde marque la brújula, o si estás usando el de mercurio, donde marca ahí el mercurio, va a ser tu presión sistólica. El primer ruido que escuches va a ser tu presión sistólica. ¿Y cómo se le llama ese primer ruido que escuches? La fase 1 de los ruidos de Korotkov. Y después vas a escuchar, vas a seguir escuchando un poquito y después ya empiezas a escuchar más, aumenta, 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 aumenta y de pronto empieza a disminuir, disminuir, disminuir hasta que ya no se escucha nada. En este último, que ya no se escucha nada, que es la fase 5 de los ruidos de Korotkov, ahí se va a considerar que sea la presión diastólica, es decir, la menor. ¿De ahí hay excepciones? Sí. Ya les había mencionado. Pacientes embarazadas y niños delgados o pacientes muy, muy delgados, ¿dónde va a ser? En la fase 3, a veces en la 4. Solo van a llegar hasta esa fase, hasta esas fases. Ya. A la fase 5, un paciente normal. Ahora, tengo que aprenderme los valores. Lo normal va a ser de 90 a 120 en la sistólica y en la diastólica de 60 a 80. Ya tienes un dato que es... Ya tienes, no sé, yo siempre me acordaba que toda la vida escuché 120/60. Entonces ahí ya tengo el 60 y el 120. Ya solo te toca aprenderte que son como números consecutivos, ¿no? 80 y 90. Ahora, la prehipertensión, en realidad, para que tú digas que tu paciente es prehipertenso, este paciente debe irse a consultas regulares. O sea, que, por ejemplo, yo soy una paciente que está teniendo un proceso o, bueno, estoy empezando a tener prehipertensión. ¿Me voy a dar cuenta? No, porque ya habíamos mencionado que pues la hipertensión se considera el asesino silencioso, porque tú nunca te das cuenta. Ay, sí, me duele un poco la cabeza, voy a tomar una pastilla y ya. Entonces, para que tu paciente sepa que es prehipertenso, se debe hacer chequeos seguidos. Entonces, prehipertensión no es tan común. O sea, sí le va a dar al paciente, ¿no? Pero que tú lo detectes, ahí es el problema.
Entonces, ¿cuánto de presión sistólica tiene un prehipertenso? De 120 a 139. Y en la diastólica de 80 a 89. Si te gustan los números, aquí le sumas 9 a lo normal y aquí le sumas 19, que como terminan en 9 ya, algo así. Ya me lo aprendí. Y en la hipertensión va a ser desde o más de 140 a 159 y de 90 a 99, que aquí también es 9 después de la prehipertensión y aquí también 19. Ya, entonces eso va a ser más que todo. Sobre todo, y prehipertensión no preguntan. Preguntan hipertensión. Esa es fija. Fija y la normal, que también es fija. Y bueno, la hipotensión, que como es hipo, es menor, ¿no? Entonces, menor a 90. A 90. ¿Ha quedado claro, chicos, hasta ahí? Sí. Y por último, para ya terminar signos vitales, vamos a ver qué es la hipertensión. Hipertensión, acuérdense, asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que te está haciendo daño hasta que llegas a la parte en la que te da insuficiencia renal, que te da una hemorragia intracraneal o un infarto de miocardio. Y recién te das cuenta que has tenido hipertensión toda tu vida y te preocupas. Entonces, entre las causas, yo creo que les van a preguntar más la sal, el café, una vida sedentaria y la obesidad. Entre las causas más comunes para la hipertensión. Y las complicaciones también les preguntan a las que lleva la hipertensión. Es insuficiencia renal, que también la preguntan. Y la hemorragia intracraneal, porque hay demasiada presión que hace que los vasitos se rompan, entonces lleva a que haya una hemorragia intracraneal y un infarto de miocardio. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por signos vitales 1 y 2. Ahora vamos a la clase 3, que sería inyectables y venoclisis. Lo principal que se debe saber en inyectable y venoclisis, los 5 correctos. Tu paciente debe ser el correcto, debes aplicarle el medicamento correcto que digan en tu receta o en la receta del paciente. La dosis correcta, la hora correcta es importante y que sea obviamente la vía correcta. No, yo sé poner endovenosa, pero no se pone intramuscular, ¿le puedo poner? No. Tiene que ser en la vía que indique el doctor o quien esté a cargo, o tú también, porque vas a ser doctor. Ya. También es importante saber en este caso los niveles de limpieza. Vamos a tener 4. Es importante que se lo aprendan muy, muy precisamente porque la variación en cada uno es poca y te preguntan literalmente lo que dice aquí. Asepsia, técnicas para eliminar microorganismos que pueden causar enfermedades, así, tal cual te lo coloca. Y esta asepsia va a ser para objetos. Ya, para objetos. Y aquí eliminas microorganismos. ¿Qué es la antisepsia? La antisepsia también eliminas o reduces microorganismos, pero aquí es la diferencia. ¿De dónde? De la piel viva. Es decir, que en la antisepsia, ¿quién entraría? El lavado de manos. Por si te lo preguntan. La desinfección. La desinfección, aquí, es importante saber que vas a eliminar microorganismos, pero no vas a eliminar ni esporas ni virus. Y en la esterilización ya eliminas todos los eliminas. La esterilización. En la esterilización eliminas todo.
Eliminas virus, esporas, microorganismos, bacterias, todo con la esterilización. ¿Ya? Es importante eso. Acuérdense, desinfección y esterilización, ¿por qué se diferencian? Porque la esterilización elimina todo y la desinfección no virus, no esporas. La diferencia entre asepsia y antisepsia: asepsia, objetos; antisepsia, piel viva. Listo. En cuanto a la fórmula de goteo, acuérdense, esta fórmula sí o sí se la tienen que aprender, sí o sí, porque vienen preguntas de eso. Goteo es igual al volumen, mililitros, sobre 3 por el tiempo en horas. No se olviden de esa fórmula, repásenla, hagan ejercicios con esa fórmula. Aprender bien. Aquí lo voy a poner importante. Esa fórmula es muy importante. Todas las fórmulas, apréndanselas. Sí o sí las van a preguntar. Y bueno, en cuanto a los tipos de inyectables que vamos a tener 4 tipos: la intradérmica, la intramuscular, la subcutánea y la endovenosa. ¿Cuál es la intradérmica? ¿Qué les pueden preguntar aquí? ¿Dónde se aplica? Se aplica en la dermis. ¿Para qué? Para sustancias alérgenas. La intradérmica, ya sabemos que va a formar una pápula. No sé si en práctica les hicieron, pero forma una pápula. Es como un globito en tu piel. Y entonces eso va a servir para, no sé, por ejemplo, vas con tu paciente y le dices, disculpe, ¿es alérgico a tal cosa? El paciente, creo que no, pero la verdad no estoy seguro. Y entonces le haces esto, le haces una inyección intradérmica para evaluar si es que de verdad es o no es un paciente con alergia a ese medicamento. Pruebas, sí o sí, la de Mantoux o PPD y la BCG. Y el ángulo, de repente, preguntan, ángulo 0 grados. En cuanto a la intramuscular, si ya dice intramuscular es porque está perforado el músculo para poder poner esta inyección. Y la aguja va en 90 grados. En 90 grados, ¿y qué colocas aquí? Sustancias oleosas, es decir, aceitosas, antibióticos, por ejemplo, cuando estás con tos, antiinflamatorios, corticoides y vacunas. Las vacunas no en el glúteo, no se colocan en el glúteo, sino en el deltoides, que es el músculo que se encuentra, que está en tu hombro. Ahí donde te ponen la vacuna, ese es tu deltoide. Entonces, eso es lo que se deben aprender de intramuscular. De subcutánea, ¿qué se deben aprender? Obviamente, subcutánea en el tejido subcutáneo, ángulo 45. Acuérdense, intradérmica 0, intramuscular 90, subcutánea 45. ¿Qué se coloca en la subcutánea? Vacunas, insulinas, heparinas y adrenalina. Y por último, en la endovenosa, si es endovenosa, es en la vena. Vi una pregunta del ciclo pasado que decía, ¿qué reparo anatómico, hablando de venas, va a ser la más importante que tenemos que saber? La basílica. La basílica. Vena importante. ¿Y cuál es la basílica? Aquí está tu brazo. Aquí estás tú. ¿Ya? Aquí está tu brazo. Y la basílica, tenemos dos, ¿no? Tenemos la cefálica, que se va por aquí, y la basílica que está hacia adentro de tu brazo. Esta es la basílica. Es interna. Esta basílica y la cefálica van a ser venas muy importantes. ¿Ya? Muy importantes.
Pero la que te interesa ahorita va a ser, ay, Dios, va a ser, se borró. Ya, va a ser esta. No. Va a ser la que se va por acá, en la parte interna, basílica. ¿Ya? Aquí, ¿qué más se tiene que saber? Que la endovenosa es ángulo cero. Si tienen repaso, pregúntenle a su doctor, porque hay doctores en práctica que dicen que la endovenosa se coloca en 45. Entonces, 45 y después ya se baja a 0. Entonces, pregúntenle al doctor cuál es el que va a considerar, porque al final él es el que hace el examen. Y ya, normalmente se coloca en miembros superiores. Eso es todo lo que se debe saber. Sobre todo, ángulo y qué se coloca en cada uno. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó claro? Todo claro. Ya, gracias. Ya, ahora vamos a ver el siguiente tema, ya tema 4, que es la atención prehospitalaria. Ya habíamos hablado que la atención prehospitalaria vamos a tener la regla del ABCDE. Esta regla del ABCDE, A, manejo de vía aérea e inmovilización de la cervical. B, el control de la ventilación. C, circulación. D, neurológico. Y E, exposición. Exposición. Vamos a hablar de cada una de ellas. Ya habíamos dicho que en la A vamos a hablar sobre vía aérea e inmovilización cervical. Cuando tú sufres un accidente y te desmayas, ¿qué pasa? Que puedes o tener obstrucciones de vías respiratorias o tu lengua puede ser un obstructor de tus vías respiratorias, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace estas técnicas de maniobra frente-mentón o la maniobra de tracción mandibular? ¿Cuál es el objetivo? Objetivo, Despejar las vías aéreas. claro, despejar las vías aéreas. Si te colocan, ¿qué estaría obstruyendo tus vías aéreas para que tú hagas este tipo de maniobra? La lengua. La lengua. Ya, a ver. ¿Qué más? ¿Cuándo se hace la maniobra frente-mentón y cuándo se hace la detracción mandibular? ¿De acuerdo? Daño en la cervical. Uh-huh. ¿Cuál es el daño en la cervical? ¿La detracción mandibular o la de frente-mentón? Mandibular. No. Uh-huh. Sí. Uy. ¿La detracción mandibular se hace cuando hay daño o no? Sí, cuando hay daño en la cervical. Te van a poner de pregunta, seguramente. ¿Qué maniobra se hace cuando se ha visto comprometida la cervical? Tracción mandibular. Esa es la que tienes que marcar. La de frente mentón cuando no esté... o también te puede poner cuando hay sospecha de daño en la cervical. O sospecha. Listo. ¿Cómo puedes saber que hay signos de obstrucción? Ronquidos, uso de músculos accesorios y hiperventilación o hipoventilación. Eso. Pero lo que más te van a preguntar es esto. El objetivo, qué es lo que puede estar causando la obstrucción y si hay daño cervical o sospecha de daño cervical, ¿cuál de estas dos voy a usar? Acuérdense que es la maniobra de tracción mandibular. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la B,
En la B, vamos a hablar sobre la ventilación. Tú ya dejaste, ya no se están obstruyendo tus vías aéreas, pero eso es tus vías, o sea, para que pase el aire. Si está pasando el aire, pero hay algo más que está impide que el aire llegue a los pulmones, entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a haber intercambio gaseoso. Y ese va a ser el problema y lo que vas a tratar de estar solucionando en cuanto a la ventilación. Para eso vas a usar dos tipos de cánulas, la cánula nasofaringea y la de Guedel. ¿Cuándo uso estas? ¿En qué casos uso cada una? Depende del estado de conciencia. Claro. Si mi paciente está inconsciente, ¿cuál voy a usar? La de Gödel. ¿Ya? La de Guedel, La muy cánula- bien. Ujú. ¿Consciente o semiconsciente? ¿Podría repetir? Inconsciente. Porque me equivoqué. ¿Esta parte? Sí, por favor. Cuando vamos a pasar ya después de que hiciste tu maniobra, le pusiste el collarín para asegurar la cervical, pasamos a la ventilación. En la ventilación lo que se va a hacer es que, a ver, ya tú sacaste, si es que no está pasando el aire por la dentadura o ya hiciste tu maniobra para que la lengua no obstruya el paso del aire, ya está. Pero ¿qué pasa? Que puede haber algo más que esté haciendo que el aire no llegue a tus pulmones. Y si el aire no llega a tus pulmones, entonces no va a haber intercambio gaseoso, porque el intercambio gaseoso se hace a nivel pulmonar. Entonces, para eso se va a usar dos tipos de cánulas. Se va a hacer una cánula nasofaringea o una cánula de Gödel. ¿En qué casos uso una cánula nasofaringea y en qué casos uso una cánula de Gödel? La cánula de Gödel la vamos a usar siempre y cuando tu paciente esté inconsciente o semiconsciente. ¿Por qué? Porque no va a tener ese reflejo nauseoso, o sea, no va a querer vomitar, porque esta es a través de la boca. Entonces, si tú le pones a un paciente, es como, no sé, cuando te lavas los dientes y de pronto te estás cepillando la lengua y no sé, después te da como un reflejo nauseoso. Eso es lo normal que debe pasar. Pero cuando el paciente está inconsciente no le pasa. Es por eso que cuando el paciente está inconsciente o semiconsciente, se usa cánula de Gödel. Pero si tu paciente está consciente, entonces simplemente le pones una cánula nasofaringea. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ahora, el hecho de que, a ver, vamos a tener un equilibrio normal en nuestro cuerpo que se va a dar entre dos sustancias. Se va a dar entre el CO2 y el bicarbonato, ¿ya? Estos dos, este va a ser ácido, y este va a ser una base. Estos dos, como son contrarios, van a tratar de, ¿qué? De mantener el equilibrio del pH en tu cuerpo. Entonces esto lo va a tratar de mantener. Entre los dos lo van a tratar de mantener. Pero por cuestiones como una obstrucción en vías respiratorias bajas, por ejemplo, y no se esté dando el intercambio gaseoso, pueden haber 4 trastornos
trastornos ácidos base. Puede que te dé una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. En el caso de la acidosis metabólica, como es acidosis, tu pH lo que va a pasar es que va a bajar. Y en este caso, como el pH va a estar bajando, eso quiere decir que este va a estar bajando. ¿Ya? O sea, tu bicarbonato va a estar bajando en tu cuerpo. Y como respuesta, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a bajar. Ay, perdón. No, sí. Ya, va a bajar el dióxido de carbono. Esperen, baja el bicarbonato y por consecuencia o por respuesta, ¿qué va a pasar? Va a empezar a bajar el dióxido de carbono. ¿Cómo va a empezar a bajar tu dióxido de carbono para regularlo? Sí, dime. No. Ya. A ver, creo que los voy a confundir así. A ver, cuando hablamos de metabólico, vamos a estar hablando directamente de este, ya, del bicarbonato. Y cuando hablamos de respiratorio, vamos a estar hablando de ¿quién? Del CO2. ¿Ya? Eso es lo importante. Si estoy hablando de una acidosis metabólica y como es acidosis, obviamente tu base va a empezar a bajar. Si tu base baja, entonces obviamente se va a volver más ácido. Entonces aquí ha bajado el bicarbonato. Tu cuerpo lo que va a hacer es tratar de aumentar tu CO2. ¿Para qué? Para poder regular ese equilibrio, mantener ese equilibrio del pH. Entonces, ¿qué va a pasar? Ay, ¿por qué se borra? Ya. Va a tratar de compensarlo. En la alcalosis metabólica, este va a empezar a subir. Y entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Subir también tu CO2. Sube tu CO2. ¿A través de qué? A través de la disminución de la frecuencia respiratoria. Acuérdate que cada vez que tú respiras ingresa pues oxígeno. Entonces, si disminuye la frecuencia respiratoria, entonces también va a disminuir el oxígeno que entra, por lo tanto vas a tener más dióxido en tu cuerpo. Esto lo hace como una respuesta para tener el equilibrio. En la acidosis respiratoria, esta va a estar ligada con el CO2. En la acidosis respiratoria, tu CO2 va a estar alto. Y si tu CO2 está alto, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a hacer que el bicarbonato empiece a subir. ¿Y esto quién lo regula? Si para el CO2 lo va a regular la frecuencia respiratoria, para el bicarbonato, ¿quién lo va a regular? Lo van a regular los riñones. Entonces, estos riñones lo que van a hacer es retener al bicarbonato para que aumente su nivel y que el CO2 empiece a disminuir para que no esté tan alto. Y en la alcalosis respiratoria, el CO2 va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar y para que nuevamente haya un equilibrio de pH, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a bajar también al bicarbonato para que nuevamente encuentre un equilibrio. ¿Cómo lo hace? Porque va a disminuir la retención, es decir, va a tratar de eliminar más bicarbonato de tu cuerpo. ¿Quién lo va a hacer? Tus riñones. ¿Está medio claro? Esta parte es medio confusa.
Ya, entonces vamos a continuar. Ya. Luego vamos a tener a la C, que es C de circulación. Y si es de circulación, va a tener que ver con sangrados, con hemorragias. Ya habíamos dicho que tenemos 3 tipos de sangrados. Vamos a tener el sangrado capilar, que los capilares pues son vasitos muy delgaditos. La sangre el sangrado venoso, que va a ser un sangrado que va a ser lento. Como las venas no son tan importantes, por decirlo así. Entonces, este sangrado no va a llevar a un compromiso mayor, salvo, obvio, que sea una vena muy importante. Pero la arterial sí va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a salir como pulsaciones de tu corazón y va a salir mucha sangre. Entonces, la arterial sí te puede llevar a que tengas una hemorragia y empieces a desangrar. Sobre todo dependiendo de qué arteria es la que te has dañado. Por ejemplo, probablemente acá se ha dañado la de la muñeca, entonces la radial y la cubital, que son arterias importantes. Entonces, empieza a sangrar mucho y obviamente va a sufrir una pérdida grande de sangre. Entonces, si les preguntan cuál es la que menos sangra, la capilar. ¿Cuál es la que más sangra? La arterial. Aunque no creo, porque hay una clase de hemorragias, pero por si acaso. Ahora, ¿cómo actuar? Puedes hacer presión directa, le pones gasas, le pones compresas, pero siempre recordar que si ya le colocaste gasas y compresas, lo único que vas a seguir es colocando más gasas y más compresas encima, no quitar las gasas que ya pusiste. Los torniquetes en hemorragias muy graves, que básicamente aquí va a estar ese brazo tiene. Aquí va a estar el brazo, por ejemplo. Ya. Y está sangrando por acá. Entonces, ¿qué haces? Le pones acá, lo amarras y ya, ese va a ser tu torniquete. Y la exploración se palpa el tórax, el abdomen y la cadera en busca de alguna hemorragia interna. En cuanto a las clases de hemorragias, lo que les pueden preguntar es el estado mental, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y el volumen de pérdida de sangre. Esos 4 son los importantes. Lo demás les van a preguntar o se los van a dejar para cuando toque la clase de hemorragias, que es ya para el final. ¿Ya, chicos? En la D, lo que se va a ver es el déficit neurológico. Tienen que aprenderse sí o sí esto, la escala de Glasgow, sí o sí. Porque les pueden poner paciente que responde, tiene los ojos abiertos, está desorientado, pero habla y localiza el dolor. ¿Cuánto le pones? 4, 4, 5, entonces tendría 3. Ya, así les van a poner. Entonces, sí o sí, se tienen que aprender la escala de Glasgow. ¿Cuál es la causa para que la escala de Glasgow empiece a disminuir? Que no llegue el suficiente oxígeno a tu cerebro. Si no empieza a llegar el suficiente oxígeno a tu cerebro, te vas a empezar a sentir desorientado, adormilado, después te vas a desmayar y ya vas a quedarte con un Glasgow 3. Te pueden preguntar cuál es lo mínimo y lo máximo en Glasgow. Lo máximo es 15, lo mínimo es 3. Nunca un paciente va a tener 2 o 1. 3 o 15 máximo. Y esto también, este cuadrito, de cuál es el severo, cuál es el moderado y cuál es el leve. Severo, menos que 8. Si tu paciente tiene 7, tiene 6, ya, es un caso muy severo, emergencia. Moderado, de 9 a 12. Y leve, de 13 a 15. Y por último, exposición al ambiente.
Que lo único que tienes que hacer en este paso es que, bueno, tu paciente para poder revisarlo has tenido que, no sé, por ejemplo, cortarle la ropa, desvestirlo, etcétera. Entonces, lo que vas a hacer en la exposición al ambiente es tratar de evitar que a tu paciente le dé hipotermia. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues lo vas a cubrir hasta que venga la ambulancia y se lo lleve. Estos son los traumas torácicos que necesariamente tienen que aprenderse. Apréndanse los otros también. Y apréndanse la triada de que mejor se los voy a ¿Dijo? poner en una parte ya. Triada dijo que creo que dijo. Sí, ¿Podría la volver a triada de repetir? Beck. La ¿Triada de triada de qué? Beck. Ah, De ya, Beck. pues. Lo voy a agregar en un PPT porque no lo puse. Lo voy a agregar y se los voy a enviar. Porque lo acabo de ver en un examen. Entonces, quizás les pregunto. Pero estos tres, sí o sí, importante. Neumotórax. Neumotórax, formación de aire, ¿en dónde? En la pleura. Les había explicado que por acá tenemos a nuestro pulmón y la capa que va a envolver a tu pulmón, en realidad no es gruesa, no es delgada. Ya, bueno, eso se va a llamar pleura. Es la capa que envuelve al pulmón. ¿Y cuál va a ser la causa de ese neumotórax? Una lesión en el pecho o enfermedades pulmonares o ampollas de aire rotas. ¿Cuál es la que te interesa? Lesiones en el pecho, porque estamos hablando de pacientes que han sufrido algún tipo de trauma. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Un colapso pulmonar, un dolor en el área torácica y dificultad para respirar. ¿Qué puedes notar en caso de un neumotórax o un hemotórax? Puedes notar que va a haber una asimetría. ¿Te acuerdas que hablábamos de la frecuencia respiratoria? Que esta debe ser simétrica, es decir, que ambos lados, si partes al paciente en dos, ambos lados deben moverse de forma igual. Bueno, aquí en el neumotórax y en el hemotórax, dependiendo de qué pulmón ha sido afectado, va a haber una asimetría. Así te vas a dar cuenta que tiene un neumo o un hemotórax. El hemotórax, si estamos hablando de hemo, estamos hablando de sangre. Estamos hablando de sangre. Entonces ha habido una formación de sangre en la pleura. Esto ha sido causado por un traumatismo en el pecho o un defecto en la coagulación. Esto puede causar dolor torácico también, obviamente dificultad para respirar. Y mira, la presión va a bajar y la frecuencia respiratoria va a tratar de aumentarse. Y por último, la ruptura aórtica. La ruptura aórtica va a estar asociada a la ruptura de costillas, sobre todo primera, segunda costilla. Las personas que sufren una ruptura aórtica no suelen sobrevivir. ¿Por qué? Porque la aorta es una arteria muy, muy importante, muy principal. Entonces, si tienes una lesión o una ruptura en la aorta, entonces es muy improbable que sobrevivas. De hecho, miren, el 90% mueren, tan solo el 10% de personas con una ruptura aórtica sobreviven. Listo. Entonces hemos terminado ese tema, el cuarto tema. Vamos a pasar al RCP básico. Los puntos importantes del RCP es que va a tener pues sus pasos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer antes de dar el RCP? Habíamos hablado de hablarle al paciente, ¿no? Hablarle. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir, señor, ¿cómo se llama usted? Y vas a ver si es que habla. Eso te va a indicar si está consciente o no. Luego vamos a ver si respira. Y por último, si tiene pulso. Si no te respondes porque está inconsciente, no respira y después le tocas el pulso y tampoco tiene pulso, vas a empezar a darle el RCP. Antes de darle el RCP, vas a llamar a emergencias. ¿Por qué? Porque si no funciona el RCP, vas a tener que usar el DEA. Depende del caso, ¿no? Pero probablemente vayas a usar el DEA y tú no tienes a la mano un DEA. Entonces, ¿a quién vas a tener que llamar? A la ambulancia, porque ellos sí van a traerlo y le pueden dar
Desfibrilación, ¿no? Entonces, si no habla, no respira y no hay pulso, empiezas a hacer las compresiones. ¿Cuántas le tienes que dar? Habíamos hablado de 2 casos. 2 casos. Cuando estás solo y cuando hay 2. ¿Cómo es cuando estás solo? ¿Cuántas compresiones se dan? ¿32? 30. 32, ¿no? 30 compresiones y 2 respiraciones. Le das 30, 2 respiraciones. 30, 2 respiraciones. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ciclos? 5. 5 ciclos. Muy bien. Y si son 2 personas, ¿qué se hace? Eh, 110 100 compresiones. y 5, cada 5 o 6 segundos la ventilación. Muy bien. Ventilación de 5 a 6 segundos. Uno va haciendo las compresiones y otro le va haciendo las ventilaciones. ¿Cómo doy las ventilaciones? Con este aparato, con el AMBU. Este AMBU es una bolsa de resucitación manual. Esto hace que ya no tengas que darle respiración boca a boca. Y el volumen total de este AMBU va a ser de 1600. ¿Cuánto le tienes que dar a tu paciente? ¿Cuánto le vas a dar más o menos al paciente? 500. Si te preguntan más o menos. Si te preguntan la fórmula, va a ser de 5 a 6 por kilo. Ahora, ya le diste las compresiones, ya le diste las ventilaciones, ya cumpliste, si estás solo, tus 5 ciclos, y si estás acompañado, ya cumpliste con todo esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Le vas a revisar nuevamente el pulso. Le vas a revisar tanto el pulso como las respiraciones. Si todavía no tiene pulso ni respiraciones, vas a continuar con el RCP. Pero si ya lo tiene, o sea, si ya encontraste pulso y ya respira, entonces lo vas a poner en posición de recuperación. Entonces, si ya terminaste todos tus ciclos, pasas a evaluar nuevamente el pulso y las respiraciones. Si no encuentras pulso ni respiración, vas a continuar dándole RCP y si lo encuentras, pues vas a ponerlo en posición de recuperación. ¿Claro hasta ahí, chicos? Ya, entonces está todo claro. Vamos a continuar. Les hablaba que si que se llama a la ambulancia, ¿por qué? Porque esas van a traer al DEA, ¿no? Este DEA, ¿para qué nos va a servir? Para desfibrilar al paciente. ¿Qué habíamos dicho que hace el DEA? El DEA lo que hace es reiniciar tu corazón. O sea, el ritmo que está llevando tu corazón en ese momento está descontrolado. No tiene un orden, está muy descontrolado, está demasiado rápido, etc. Entonces, lo que va a hacer este DEA, este dispositivo, es parar un rato tu corazón y reiniciarlo. Y ya luego va a estar normal. Es las famosas planchitas que vemos en las películas. ¿Cómo se utiliza el DEA o el DAE? Acá tienes tu
Un ratito, por favor. Ya. Entonces, les comentaba que es un aparatito que como es electrónico, es eléctrico, entonces es bastante sencillo usarlo. Simplemente tienes que saber dónde ubicar las planchas y en qué casos se desfibrila y en qué casos no se desfibrila. Este aparato va a tener sus planchitas y van a ser dos, ¿no? Una se va a colocar, la derecha se va a colocar en el espacio intercostal derecho del esternón. Acá está el esternón. Entonces, en la parte derecha. Y en la izquierda, en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior. Acá está la axila. La axila es como una pirámide. No sé cómo graficarlo, pero es como una pirámide. Entonces, la línea anterior, esa es la que va a marcar dónde coloques a la otra planchita. Entonces, ahí ya tienes a tus dos planchitas. Y este aparato va a empezar a evaluar qué tipo de ritmo tiene el paciente. Y dependiendo del ritmo que le salga, va a desfibrilar o no a tu paciente. Pero Thais, ¿qué ritmos tengo y en qué casos la máquina va a desfibrilar y en qué casos no? Bueno, aquí tenemos a los ritmos desfibrilables y a los no desfibrilables. ¿Cuáles son los desfibrilables? Cuando tiene una taquicardia ventricular y cuando hay una fibrilación ventricular. ¿Qué es la taquicardia? Es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y cuál es la fibrilación ventricular? Es casi igual, o sea, la frecuencia cardíaca en ambos va a estar aumentada. Pero, ¿qué pasa? Dense cuenta que en la taquicardia es ordenado, la amplitud es ordenada y el tamaño también va a ser ordenado. En cambio, en la fibrilación ventricular no, está todo desordenado. Miren esta amplitud. La amplitud está desordenada, no todos tienen el mismo tamaño. Eso es la fibrilación ventricular. Pero en ambos se ha visto que hay una frecuencia cardíaca aumentada. Y los no desfibrilables, pues son la asistolia, que es cuando no se ve nada. ¿Ves que está recto? Es porque hay una ausencia de latidos. Y cuando hay una actividad eléctrica sin pulso. ¿Y qué es una actividad eléctrica sin pulso? Una que no sea parte de estas tres. O sea, que si no es una taquicardia ventricular, no es una fibrilación ventricular y tampoco es una asistolia, entonces es una actividad eléctrica sin pulso. Ya, no se complica. ¿Se entendió esta parte? Mm, entonces, espero que sí. Ahora vamos a ver la maniobra de Heimlich, que está incluida en la clase 5. Bueno, la maniobra de Heimlich habíamos hablado de que hay dos términos: atragantamiento y asfixia. El atragantamiento lleva a la asfixia. ¿Por qué? Porque el atragantamiento lo que va a hacer es una obstrucción. Y si esa obstrucción es total, lleva a que haya una asfixia. Les había comentado que hay signos para saber si es que hay una obstrucción
total y hay una obstrucción parcial. ¿Cuál es la principal que diferencia a una obstrucción una obstrucción parcial de una obstrucción total, chicos? ¿Qué es lo principal que los diferencia? Que en la obstrucción parcial se van a llegar a escuchar ciertos ruidos o va a poder siquiera hablar, pero en la obstrucción total no va a haber ningún tipo de ruido y no va a poder hablar. Y en ese caso que se presente una obstrucción total es que se tiene que aplicar la maniobra de Heimlich. Muy bien. En la obstrucción total no puede hablar, no puede toser tampoco, no puede toser. Y aquí es donde se utiliza el Heimlich. Aquí, solo en la total. En la parcial no. En la parcial el paciente de todas formas va a estar tosiendo y eso va a ayudar a que elimine el objeto que tiene ahí. Pero cuando ya está obstruido totalmente, como dice su compañera, no va a poder hablar, no va a poder toser. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es el signo universal de una asfixia? Manos al cuello. Manos al cuello, muy bien. Y ahí es donde aplicamos el Heimlich, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntar si se está asfixiando, porque si no responde, quiere decir que no tiene una asfixia. Si no tose y no habla, ¿eso qué es? Una obstrucción total, y ahí es donde se aplica el Heimlich. ¿Qué se hace? Se coloca un puño, el puño sobre el ombligo y debajo del esternón, y con la otra mano se empieza a hacer compresiones rápidas. Esta presión debe ser centrada justo en ese lugar para que no, porque si no, luego lo vas a estar presionando de las costillas, ¿no? Entonces debe ser centrada específicamente en ese lugar entre el ombligo y el esternón, por debajo del esternón. Ahora, ¿qué pasa si le estoy haciendo el Heimlich y el paciente se desmaya? Si es que mi paciente se desmaya, entonces voy a proceder a ¿qué? A hacer RCP. Y se desmaya. Si se desmaya, RCP. Y ya hemos visto los pasos del RCP. Ahora, hay otros tipos de Heimlich. Por ejemplo, el auto-Heimlich, que se hace en una silla que sea plana para que no te cause daño. Y tú haces lo mismo. Colocas tu puño, la otra mano encima y empiezas a hacer compresiones hacia abajo. Si es una mujer embarazada, que sea por encima de su vientre. Si es un bebé, le das palmadas, lo colocas hacia abajo, su cabeza hacia abajo y empiezas a dar palmadas fuertes. Y después, si el bebé se desmaya, también le haces el RCP, pero este RCP en los bebés es distinto. En adultos se hace con las dos manos. En bebés se hace con los dos dedos. En niños lo mismo, solo tienes que agacharte y ya. Eso sería lo más importante de la maniobra de Heimlich que deberían aprenderse, ¿no? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué otros tipos de Heimlich hay? Y si no funciona, ¿qué se hace? RCP. Y por último hemos llegado al tema 6, que sería quemaduras. Las quemaduras van a ser un tipo de afección de la piel, principalmente. Ya habíamos hablado que la piel, pues, es el órgano más grande de nuestro cuerpo, va a tener diferentes funciones. Apréndanse las funciones también. Y, bueno, las quemaduras van a ser una afección, ¿no?, a esta piel. Vamos a tener dos tipos de clasificaciones, la clasificación según su profundidad y según su etiología. Según su profundidad, este cuadro sí o sí se lo tienen que aprender. Tienen que aprenderse cuáles son las características de cada una de estas, tanto micro como macro.
la sensibilidad y la curación. Si es que les dicen desde qué grado la quemadura deja de ser, o sea, se vuelve indolora, coloquen desde el 3, desde el tercer grado. ¿Por qué? Porque segundo, como si es que no les especifican, vamos a notar que hay una que es la dérmica superficial y otra que es la dérmica profunda. Y en la dérmica superficial sí va a ser muy doloroso. ¿Por qué? Porque todavía hay terminaciones nerviosas. Y las terminaciones nerviosas que se van a hacer tu piel van a ser sensitivas. Es por eso que en la epidérmica y en la dérmica sientes mucho dolor. Pero en la dérmica profunda ya no. Y ya después en la tercera superficial, tercera profunda, ya has perdido totalmente la sensibilidad. Pero si les preguntan desde qué grado, en general no les ponen ni dérmica superficial, profunda, ni nada, se pierde la sensibilidad o se vuelve indolora, coloquen tercer grado. También es importante que se aprendan los días de curación, por si acaso, que tienen que aprenderse nada más de la epidérmica y la dérmica superficial porque los demás necesitan tratamiento quirúrgico. Ya. En cuanto al tipo de quemadura según su etiología, ya sabemos que el de arco eléctrico va a ser el más peligroso. ¿Por qué? Porque tiene punto de entrada y punto de salida. ¿Esto qué hace? Que cause daño a los órganos. Y las quemaduras térmicas vamos a tener diferentes. ¿Cuáles van a ser las más frecuentes? Por fuego directo, ¿no? Por fuego directo y en casa por contacto. Por fuego directo, ¿en donde? Por ejemplo, en los incendios. Y estas obviamente van a ser de mayor intensidad, bueno, van a ser más profundas que las de contacto. ¿Por qué? Porque las que son por contacto simplemente van a dañar, va a ser un daño superficial, es decir, de primer grado o epidérmica. Ahora también vamos a tener por radiación, que va a ser por las UV, como cuando salimos a la playa y nos quemamos, y por congelación. Todo lo que esté encerrando, eso les doy. Y las quemaduras químicas vamos a tener dos, los agentes ácidos y los agentes alcalinos. Lo que les pueden preguntar es ¿cuál causa más daño? ¿Cuál causa más daño? Los ácidos. ¿Por qué? Porque causan diferentes tipos de necrosis. ¿Qué necrosis causa los agentes ácidos? ¿Recuerdan? Por coagulación. Y los de necrosis y los agentes alcalinos, necrosis por licuefacción. Listo, eso es lo que se deben aprender. Ahora, porcentajes. Esto obviamente también tienen que aprender así. Los porcentajes de superficies quemadas. Bracito, 9. Es decir, que parte anterior 4.5, parte posterior 4.5. Tórax, 9. Abdomen, 9. Genitales, 1. Piernita, 18. 9 anterior, 9 posterior. Espalda alta, 9. Espalda baja con todo y glúteos, 9. Cara, 4.5. Y la parte de atrás, cráneo, 4.5. Puntos, 9. Por eso a esta regla se le llama la regla de los Wallace o de los 9. Una consulta. Dime. Cada pierna vale 18 en ambas partes, ¿no? O sea, si fuesen ambas piernas, tanto en la parte anterior y en la parte de adelante y la parte de atrás, ¿sería 36? Sí, cada pierna vale 18. Lo mismo aplicaría en los brazos, ¿cierto? En los brazos es 9.
el brazo 9. No, claro, claro, me refiero a que cada brazo es 9. Sí. Parte anterior, la mitad. 4.5. Ok, gracias. Sí, eso es. Listo. Y ahora, la reposición de líquidos. Les había hablado de que las heridas van a eliminar un líquido, ¿no? Ese líquido va a ser el plasma de las células que han sido dañadas. Y les había dicho que cuando eliminan mucho líquido, pueden morir por un shock hipovolémico. Entonces, es por eso que se le coloca, se le hace una reposición de líquidos al paciente. ¿Qué se le pone? ¿Cloruro? No, se le pone Ringer lactato. Eso es lo que se va a colocar. Ahora, vamos a tener dos fórmulas. La fórmula de Parkland y la de Brook modificado. La fórmula de Parkland va a ser la siguiente. Vas a multiplicar 4, que es una constante, por el peso del paciente por la superficie quemada. Las primeras 8 horas le vas a colocar el 50% y las otras 16 el 50% restante. En la de Brook es similar, lo único que haces es que ya no le pones 4, le pones 2. Y eso lo vas a colocar en las 8 primeras horas. Y ya, no le colocas nada más. ¿Cuándo se utiliza la de Brook? Cuando el paciente tiene alguna otra afección, por ejemplo, tiene fallo cardíaco. Te das cuenta que es menos líquido, entonces le va a afectar menos al paciente, porque que le pongas bastante líquido o le pongas bastantes cosas, también le afecta al paciente. No es que todo, si le pongo 20 litros, entonces el paciente va a estar mejor, no. Entonces, si tiene ciertos problemas como fallos cardíacos, entre otros, entonces vas a utilizar Brook modificado. Es decir, que si en tu examen te colocan qué fórmula utilizo si tengo un paciente que tenga tal condición, o sea, ya te hablan de una condición, tú le dices Brook modificado. Y si no, Parkland. Y ya, chicos, eso sería todo el repaso de hoy. Espero que les vaya bien, que estudien mucho para todos sus parciales.